Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este segundo ciclo de presentaciones virtuales del Fondo Editorial Politécnico. Continuamos todavía con estas actividades, como es bien sabido por todos, estas actividades virtuales que se llevan a cabo dentro del Instituto Politécnico Nacional, y nos estamos dando la tarea de poder difundir las publicaciones de nuestra casa de estudios a través de esta presentación virtual, con este ciclo que fue verdaderamente muy exitoso en el semestre pasado, muy visto por distintos estudiantes del Politécnico, profesores del Politécnico, y esa es una de las virtudes de trabajar también a través de las redes sociales. Queda prácticamente ya ahí en la red para que pueda ser consultado, que pueda ser comentado, que pueda ser documentado y como referencia para final de cuentas, ¿no? Toda esta producción académica que se lleva a cabo en el instituto y que se materializa con publicaciones. Entonces, con esta presentación vamos a iniciar el segundo ciclo de presentaciones virtuales. No antes, antes de comenzar, voy a hacer una brevísima mención, una brevísima recordación a, a compañeros de la Dirección de Bibliotecas y Publicaciones que en el ciclo anterior estuvieron presentes con nosotros, vieron cada una de las presentaciones, las comentaron, las vivieron, las disfrutaron, y que por esta pandemia ya no estarán más. Compañeros que estuvieron en el área de publicaciones muy cercanos trabajando con nosotros y ya no están. Recordamos, además de los compañeros también del área de bibliotecas, a los compañeros muy cercanos, Abraham, señor Molina, y una mención muy especial para el profesor Vargas, que allá donde quiera que estén ellos, los vamos a tener muy presentes aquí en la Dirección de Bibliotecas y Publicaciones, como también la mención a todos los familiares de nuestros compañeros que también se han adelantado tristemente por esta pandemia. Bueno, pues si no más comentarios, el tema que nos convoca ahora es un libro del área de ciencias físico-matemáticas, del área, una de las ramas del conocimiento prácticamente rectoras en el Instituto Politécnico Nacional, una temática que, si bien quizá no es, o no lo sabemos qué tan conocida, pero es para propios. Este es un libro verdaderamente muy útil, un libro que sí es técnico, y para los extraños, como en este caso, como es mi caso y como seguramente es el caso de muchos que estarán viendo esta presentación, es verdaderamente importante, es verdaderamente interesante conocer esta temática. El libro Cartografía Matemática, que es un libro que el profesor Fernando Barrera Trejo, quien nos va a comentar ahora, lo integró y nos va a hablar prácticamente de todo este trabajo documental que hizo, y que pues prácticamente lo pone a disposición, ¿no? Para los estudiantes, para la academia y para otras fronteras, ¿no? Otras instituciones de educación, que se pueda contrastar, que se pueda verificar, de un tema que, como bien yo les digo, es un tema prácticamente que puede ser muy extenso, ¿no? Hablar de mapas. Estamos ahorita con un panel de expertos topógrafos egresados del Politécnico, del cual hablar de convocar a la comunidad, en este caso a la comunidad de la escuela de la ESIA, Ticomán, convocar a los ingenieros topógrafos, a los geofísicos, a los geólogos. Prácticamente es una temática de la cual nosotros podemos invitar a que se incursione a esta área del conocimiento. Entonces, vamos a hacer la presentación, vamos a darles a conocer lo que consiste este libro, y pues vamos a tener también la oportunidad de conocer los comentarios de los especialistas que también acompañan al ingeniero Fernando, que va a ser el ingeniero Arturo Palencia, el ingeniero Julián Mares y el ingeniero Gabriel, ¿sí? Para poder cederle la palabra al ingeniero Fernando Barrera, yo voy a dar una breve semblanza de su hoja de vida, de su currículum. El ingeniero Fernando Barrera Trejo es ingeniero topógrafo y fotogrametrista. Él nos va a explicar qué es, de la ESIA Unidad Ticomán.
estudió maestría en planificación urbana y regional en la ESIA, también en este caso en Zacatenco, en el IPN. Tiene especializaciones en vivienda en la Universidad Nacional Autónoma de México, también especialización catastral en la Universidad Autónoma de Querétaro, en coordinación con el Lincoln Institute de Lancet Police, y es docente de la ESIA Ticomán desde 1997. Su campo se ha desarrollado principalmente en el ramo de la vivienda como proyectista, independientemente para desarrollos en el consorcio ARA, Geo, Urbi. Prácticamente el ingeniero Fernando Barrera es un especialista en estos temas y bueno, pues nos ha compartido una parte importante de su trabajo en este libro Cartografía Matemática, y el cual le cedo la palabra, ingeniero Fernando, para que nos hable del libro y posteriormente se incorporen los compañeros en el panel. Gracias. Adelante, si puede activar. Muchas gracias, Raimundo, por la introducción. Gracias a la Dirección de Publicaciones y a los ingenieros. Un saludo a quienes me acompañan para esta presentación. Y pues vamos a iniciar de lleno. La idea es platicar un poco de este libro y para eso me voy a auxiliar de una presentación que desarrollé en PowerPoint y les voy a compartir la pantalla para que todos la puedan visualizar. Entonces, para empezar, voy a comenzar visualizando, compartiendo mi pantalla. Y ahí tenemos, ustedes podrán ver mi presentación. Déjenme decirles, voy a platicarles un poco cómo organicé esta presentación. Les platico que este libro se publicó en 2019. 2020 no se pudo hacer mucha difusión por las razones ya conocidas, pero en 2019 hubo la oportunidad de presentarlo en la Feria del Libro de Guadalajara. Entonces, en diciembre. Entonces, recuerdo esa presentación en la que, dado el lugar, dada el tipo de evento, yo planifiqué una presentación no tan técnica, porque como bien lo dicen, este tema es muy, muy árido, muy matemático. Entonces diseñé una presentación no tan técnica, pensando en la diversidad de auditorio. Entonces la idea la construí a partir de una afirmación en internet que habla de que los mapas mienten. Entonces, sobre esa idea, ese fue el hilo conductor de mi presentación. Y bueno, con imágenes y haciéndolo un poquito más accesible el tema. Entonces recuerdo que al final, dentro de los asistentes, había una señora, una mujer adulta, ya adulta mayor, que estuvo en la plática. Y bueno, esta plática concluyó, terminó, me despedí, recogí mi computadora. En ese lapso en el que yo estaba recogiendo mi material, esta mujer fue bueno, entiendo, no me di cuenta qué hizo, pero ya cuando me iba, regresa y me dice, ingeniero, tenía la intención de comprar su libro, pero cuando lo abrí, me asustó. Dice, muchas ecuaciones, muchos números, y la verdad, pues esto no es para mí. Le agradezco su plática, pero esto es muy, muy, muy difícil. Entonces, justamente lo que decía Raimundo, el tema es árido, el tema es duro, y entonces, para esta nueva presentación, también tengo la idea también encontré una idea para que alrededor de esa idea se desarrollara la presentación. Porque incluso, aunque esta plática, esta charla está dirigida a la comunidad politécnica y más allá, entendiendo que muchos de ellos ya tendrán un conocimiento un poquito más profundo. Entonces, resulta que en el ámbito de nuestra carrera
ha sucedido que el desarrollo tecnológico ha subordinado un poco el conocimiento científico. Y ha pasado que los estudiantes tienen más empeño en aprender a manejar la tecnología que en entender la base matemática. Y ha pasado que de manera abierta han cuestionado por lo árido, por lo duro, por lo matemático del tema. Se ha llegado a dar el caso de algunos que cuestionan para qué aprender, eh, para qué aprender esto si la tecnología ya está ahí y lo resuelve. Entonces, mi plática va a centrarse en contestar la pregunta, parafraseando una campaña mediática de una cadena de librerías que seguramente ustedes conocerán, que nos invitaba a la lectura a través de unas frases muy ingeniosas. Entonces, parafraseando esa campaña mediática, yo voy a tratar de contestar la pregunta, ¿para qué me sirve aprender cartografía matemática? O ¿a qué me va a ayudar leer este libro? Entonces, esa es la idea de esta plática. Y para eso, pues yo la construí así. Primero voy a hablar un poquito de lo que contiene el libro, y luego voy a hablar de dos casos prácticos en los que podemos ver la diferencia entre leer el libro y no leerlo en cuanto a la aplicación a problemas reales que sucedieron, de los que tuve conocimiento y que nos podrían ayudar a entender por qué sí hay que leer cartografía matemática, aun y cuando, como me decía aquella señora en Guadalajara, tiene muchas ecuaciones, muchos números y es muy pesado el tema. Entonces, iniciamos. ¿Cuál es el contenido del libro? Esencialmente 4 áreas. Primero, las definiciones para partir de ciertos datos, conocimiento, y se estudian las proyecciones verdaderas. En el mundo de la cartografía hay 2 tipos de proyecciones, las verdaderas y las analíticas. Entonces estudian inicialmente las verdaderas y después la parte más pesada, que es la parte matemática, se estudia la teoría de la deformación de las proyecciones. Y manipular o manejar la teoría de la deformación permite a un cartógrafo convertir una proyección que es verdadera en una que es analítica. La proyección analítica ya solo responde a una ecuación matemática, en tanto que la proyección verdadera responde a leyes de la proyección perspectiva. Pues lo primero es ¿qué es cartografía matemática? Y la cartografía matemática es la disciplina que estudia las proyecciones cartográficas. Una vez rápidamente, ¿qué es una proyección cartográfica? Pues una proyección cartográfica es una formulación matemática, una ecuación que permite convertir coordenadas de puntos sobre la Tierra a coordenadas de puntos sobre un plano, porque el objetivo de la cartografía es representar justamente o toda la Tierra o porciones de la misma en un plano. Entonces la proyección cartográfica es la herramienta matemática que usa la cartografía en ese objeto. La cartografía matemática o la cartografía en esta tarea de proyectar una superficie que es curva sobre una superficie que es plana se enfrenta a un problema matemático histórico, que esto es imposible de realizar sin deformar. Es decir, todos los mapas van a deformar de alguna o de otra forma. Eso es inevitable. Y por eso es importante, dado que todos los mapas es inevitable que deformen, por eso es importante estudiar la teoría de la deformación. Es decir, en el momento que nosotros controlamos cómo se deforman, pues podemos aprovechar ese control para nuestras necesidades. ¿Qué es una proyección verdadera? Dijimos que había 2 tipos de proyecciones. Pues es una proyección que tiene
rigurosamente cumple con los siguientes elementos. Contiene un vértice de proyección desde el cual se lanzan rayos de proyección que tocan un cuerpo cualquiera y lo proyectan sobre un plano. Eso es una proyección verdadera. Para que una proyección cumpla con esta condición, pues debe tener un vértice, debe haber un cuerpo que proyectar y debe haber un plano sobre el cual se proyecte. Y esto da lugar a varios tipos de proyecciones que cumplen con esos requisitos, como son las que se presentan en la diapositiva. Después, ¿cuál es la diferencia entre una proyección analítica y una verdadera? Bueno, imaginen la imagen que la persona que está trabajando la espada, imaginen que la espada es una proyección verdadera, el cartógrafo es la persona que está trabajando y su herramienta con la que está trabajando, su herramienta son las ecuaciones matemáticas de conformidad y de equivalencia que son resultado del estudio de la teoría de la deformidad. Entonces, con esas ecuaciones, el cartógrafo las aplica en una proyección verdadera y entonces el resultado es una proyección analítica. ¿Y cuál es el sentido de estas ecuaciones? Probablemente esta proyección verdadera no tuviera las características que requería el cartógrafo, pero una vez que les aplica estas ecuaciones, la proyección resultante, o sea, el resultado, ya es justo lo que quería el cartógrafo, que tiene virtudes que le resuelven un problema particular al cartógrafo. Entonces, esa es la función de la teoría de la deformación, que nos da la posibilidad de usar dos ecuaciones, una que transforma una proyección en conforme y otra que la vuelve equivalente. Y eso da lugar a proyecciones conformes, como las que aquí mostramos, y proyecciones equivalentes. ¿Cuál es la diferencia? Imaginen que tenemos el planeta sobre el cual se han dibujado en las intersecciones de paralelos y meridianos círculos en cada intersección, y a la hora de trasladarlos al mapa, estos círculos en una proyección conforme se transforman en círculos, es decir, la forma se mantiene, sigue siendo la misma forma, pero la superficie cambia, es decir, el tamaño cambia. Esta proyección conserva la forma, pero no conserva la superficie. O bien, en un equivalente en la que los círculos se convierten en elipses que tienen la virtud de conservar el área, aun cuanto evidentemente al transformarse en elipses no conservan la forma. Entonces estas son las herramientas del cartógrafo, y el libro lo que trata es de entender cómo se puede aprovechar estas virtudes de los mapas que son o bien conformes o bien equivalentes. Cada caso particular de uso de los mapas exigirá una necesidad propia que puede ser conforme o equivalente. Aunque debo decir que las proyecciones más usadas en el mundo son las conformes. Esa es una característica. Sin embargo, las equivalentes tienen su aplicación derivada de su virtud. Esa es, en esencia, el contenido del libro. Entonces, estudiamos definiciones, estudiamos las proyecciones verdaderas, luego estudiar la teoría de la deformación me permite llegar a ecuaciones matemáticas con las que yo puedo transformar mis proyecciones verdaderas en proyecciones analíticas que me resuelven un problema particular. Bueno, saber esta teoría que viene en el libro, que repito, es un poco árida, un poco dura, un poco complicada, ¿para qué me sirve? O sea, ¿qué le debo contestar al alumno que llega a preguntar, ¿y para qué me sirve aprender esto que viene en este libro? Bueno,
Lo voy a hacer a partir, esta explicación la voy a tratar de llevar a respuesta a partir de dos ejemplos reales en los que se podría aplicar este conocimiento para encontrar una decisión correcta. Frente a un problema real, nosotros tenemos diversidad de opciones, dentro de las cuales una de todas será la más adecuada, basada en el conocimiento. Entonces, caso número 1. Bueno, ¿qué es una proyección, una propuesta de proyección? Fíjense que ustedes recordarán que la Ciudad de México apenas de manera muy reciente se transformó en una entidad al mismo nivel que el resto de los estados. Entonces, la constitución política que dio nacimiento a la Ciudad de México apenas entró en vigor en 2018, septiembre de 2018. Dentro de lo que plantea esta constitución es que en 2019 debía de expedirse una legislación en materia de planeación que diera nacimiento a algo que se llama Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México. Esta legislación se aprobó el 11 de diciembre de 2019. Es el momento en el que nace el Instituto de Planeación de la Ciudad de México. Este instituto tendrá entre sus obligaciones integrar un sistema de información estadística y geográfica. Va a ser depositario del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica, que forma parte del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica que opera INEGI. En marzo de 2020 se aprobó la ley orgánica, y la ley orgánica obliga al instituto a crear una unidad administrativa encargada de la creación, diseño, administración y operación del sistema de información. ¿De acuerdo? Lo último que sabemos de este instituto es que en diciembre de 2020 se aprobó o la Cámara de Diputados local aprobó el nombramiento del director general de este instituto, que proviene de CEDUBI. Bueno, entonces, frente a este escenario, este contexto, la pregunta es, ¿qué proyección cartográfica debe usar este instituto para crear el Sistema Estatal de Información Geográfica de la Ciudad de México? Eso todavía está, digo, es un asunto que está todavía ahí. No sé si haya habido la decisión, pero yo supongo que todavía no, porque apenas lo último que ha pasado es el nombramiento del director. Ahorita se estará generando la estructura y todavía está pendiente en algún momento de este año o del próximo que se defina el Sistema Estatal de Información Geográfica y Estadística. Bueno, ¿qué opciones tiene para el abanico de proyecciones? Pues hay Gauss-Kruger, hay UTM, hay local transversa de Mercator, hay plano topográfico local, todas este abanico de proyecciones, todas dentro de una RAM, forman parte de un mismo tipo de proyección que es la cilíndrica transversa, todas. Entonces, se podría escoger cualquiera de estas. ¿Por qué? Yo planteo la hipótesis que lo más seguro es que cuando alguien decida, si lo hace sin conocimiento, lo más seguro es que vaya a decidir UTM. ¿Por qué? Dos razones fundamentales. Primero, CEDUBI, que es de donde proviene el director, ya opera hoy un sistema de información que se llama Ciudad MX. Este sistema de información le proporciona al ciudadano información sobre la normatividad urbana. Nosotros podemos saber
cada lote de la ciudad, cuál es la normatividad urbana en materia de uso de suelo. Esa es la primera razón por la que creo que podría elegirse esta. La segunda razón es porque la mayoría de los sistemas estatales de información estadística y geográfica usan UTM. Entonces, probablemente esas dos razones hagan que se decida UTM. Y yo digo, ¿por qué? Al contrario, yo digo, la peor decisión que pudiera tomar quien va a tomarla es decidir UTM. ¿Por qué? Pues por dos razones fundamentales. Primero, no se puede comparar la Ciudad de México con otra entidad como por ejemplo Chihuahua. Digo, el tamaño es opuesto. Entonces, una proyección no puede servir para un caso lo mismo que para el otro. Y además porque la Ciudad de México, por condiciones propias de la proyección UTM, se encuentra en la zona de máxima deformación de esa proyección. Eso de que hablamos de la deformación, pues justamente la máxima deformación de esta proyección se da en el territorio de la Ciudad de México. Entonces, esto, ¿qué consecuencias tendría esto? Bueno, limitaría las aplicaciones de la proyección. Si gran parte del territorio de la ciudad ya está urbanizado, lo más probable es que la cartografía que se va a usar, la creada por este instituto, es para fines urbanos. Y en fines urbanos, probablemente la deformación que UTM genera no es aceptable. Entonces, yo propongo que no, lo peor que puede decidir quien tome la decisión es usar UTM. Y entonces, ¿qué se propone? Pues un sistema de varias proyecciones en las que se usa la UTM como un mecanismo articulador entre la proyección de la ciudad y la proyección nacional, es decir, cartografía de INEGI con cartografía del instituto, pero para otros fines se utilizan otras proyecciones, una que yo he bautizado como TMX, transversa de Mercator para la Ciudad de México, en la que la deformación de la proyección se minimiza y combinada con otras proyecciones que hemos llamado plano topográfico local, con la ventaja de que todas comparten el ADN, es decir, la definición del meridiano central y valores parámetros de definición, lo que hace que el uso o la transformación de una proyección en otra es totalmente transparente, muy fácil. Bueno, pues ahí está en el aire. ¿Para qué serviría el libro de cartografía matemática? Bueno, quien lo lea sabrá, frente a esta disyuntiva de tomar una decisión de proyección, pues sabrá cuál es la mejor opción. Ese es mi caso número 1. Esta propuesta se presentó en el Congreso que organiza el Colegio de Ingenieros Topógrafos en la ciudad de Monterrey. Todavía está vigente porque el instituto todavía sigue en proceso de creación. Otro caso real, que es con el que voy a concluir esta charla. En este sexenio se están construyendo, se están desarrollando algunos grandes proyectos de ingeniería, ¿sí? Entonces, este trabajo se circunscribe en uno de esos grandes proyectos. Entonces, el tema pasa porque una empresa que tiene asignado el trabajo tiene que hacer un levantamiento del área de estudio para después hacer diseño. Entonces, esta empresa utiliza tecnología moderna y hace un levantamiento LIDAR del área de estudio. Entonces, los datos topográficos los transforma a un sistema cartográfico, que en este caso es UTM. UTM es un sistema cartográfico conforme, pero la exigencia del trabajo es presentarla en un sistema topográfico.
O sea, las condiciones de levantamiento es entregar planos del área de estudio, pero en un sistema topográfico. Entonces, esta empresa o este ente que hace el trabajo, lo hace con tecnología LIDAR, lo pasa a una proyección UTM y después dice, ay, pero yo lo quiero en sistema topográfico y lo hace a través de una transformación polinómica. Hasta ahí, pues, todo pareciera bien. El problema resulta que pareciera que tenemos que entender qué significa una transformación polinómica. Y entonces yo aquí planteo qué es. Imaginen ustedes que aquí en el terreno que se estudió hay una casita que yo pongo aquí. Es cuadrada totalmente, los ángulos rectos, las distancias son las mismas. Entonces, cuando se hace un levantamiento con la tecnología que ustedes quieran, pero que se traslada a un sistema cartográfico conforme, lo que pasa es que esta casita en el plano se representa con la misma forma, es decir, los ángulos rectos, un poco variadas sus dimensiones, porque la proyección UTM es conforme, pero no es equivalente ni equidistante, y el área también un poco variada, y la orientación, porque tampoco conserva azimutes la proyección conforme. Entonces, lo que obtendríamos es esto. Pero después, si yo uso una transformación polinómica y entiendo lo que significa una transformación polinómica, me voy a dar cuenta que el resultado, es decir, el plano que va a entregar este ente que desarrolló este trabajo, esta casita que es cuadrada, se va a representar con una especie de rombo. ¿Por qué? Porque la transformación polinómica no es conforme. ¿Cómo sabemos que no es conforme? Todavía el ente que desarrolla el trabajo en su informe dice que utiliza una transformación polinómica y la transformación polinómica tiene estas características en la que el escalado es diferencial, es decir, no se escala lo mismo en X que en Y, se produce un fenómeno llamado sesgado, hay rotación y hay traslación. Una transformación polinómica genera en la información estos cuatro fenómenos. Quien lea cartografía matemática sabrá que si el escalado es diferencial, la consecuencia inmediata es que no es conforme. Y si no es conforme, el resultado, lo que genere al final, no es un sistema topográfico. Sin embargo, les repito, el mismo ente que hace el trabajo dice, yo lo hice así, apliqué una transformación polinómica y entrego un sistema topográfico. Pareciera o parece que el mismo ente que hizo el trabajo no sabe lo que significa la transformación polinómica. ¿Qué opciones? Si yo estudio cartografía matemática, ¿cómo puedo resolver este problema que es real? Bueno, tengo dos opciones. Primera, hago mi levantamiento con la misma tecnología, pero en lugar de usar un sistema de proyección UTM, uso un plano topográfico local, que es una proyección cartográfica que tiene el mismo ADN que la UTM, pero varía en su factor de escala. Y entonces el resultado es en un solo paso, ya no tengo que hacer un segundo paso, tengo un sistema cartográfico que es aproximadamente igual a un sistema topográfico, con la virtud de que en este caso yo no sé cómo me resultó mi sistema, no sé la calidad métrica, y en este caso yo puedo saber, como es un sistema cartográfico, yo controlo la deformación, o por lo menos la conozco. Y yo sé, entonces, cuál es la deformación que este sistema cartográfico me genera. Esa es solución tipo 1. Si aún así lo que querían era usar una transformación polinómica,
Bueno, una variante de las transformaciones polinómicas es la transformación planimétrica, que tiene justamente dentro de todas las transformaciones la virtud de que es conforme. Esa transformación lo que haría es que escala en X lo mismo que escala en Y. Y ese es, quien lee cartografía matemática, esa es la primera condición para una transformación conforme. Esta transformación planimétrica no hace sesgado, pero rotación y traslación sí hace. Entonces, hay dos soluciones. Ese mismo problema que se resolvió de manera inadecuada, si alguien lee cartografía matemática, pues lo va a encontrar la solución correcta y va a tener un abanico de opciones. Finalmente, concluyo, leer cartografía matemática evitará que pienses que la tecnología y el software lo resuelve todo y te ayudará a saber tomar decisiones sobre temas técnicos en asuntos laborales basadas en conocimiento. Finalmente, debo decir que aquí acababa la presentación. El día de hoy, en la navegación que estaba haciendo por internet, encontré una nota de la BBC de Londres que quise agregar aquí al final como colofón de mi presentación. Apareció el 4 de febrero de 2021 y dice la nota: nos estamos volviendo menos inteligentes, más cerrados de mente e intelectualmente limitados por la tecnología. Y bueno, con esto yo termino mi presentación. Agradezco nuevamente a la Dirección de Publicaciones, a los ingenieros que me acompañan en esta charla, y pues ese es el final. Dejo por ahí mi correo electrónico para cualquier contacto que cualquiera tuviera la intención de hacer conmigo. Dejo este correo, es mi correo institucional, fbarrerat@ipn.mx. Y finalmente me despido, no sin antes agradecer nuevamente a la Dirección de Publicaciones por esta oportunidad y a los ingenieros Arturo, Julián y Gabriel que me acompañan en esta charla. Voy a Muchas dejar de gracias. compartir. Sí, muchas gracias, ingeniero Fernando. Gracias, le agradecemos mucho por esta presentación, que si bien nos expone el contenido de la obra, el contenido de esta publicación, también nos muestra eso que es importante, ¿no? Ver dónde se puede trasladar la importancia y la aplicación de la cartografía desde de la ciencia matemática a través de la técnica a lo real, ¿no? A los límites, los límites ya del terreno, del mapa, a final de cuentas, ¿no? De la realidad, dónde se ve materializada. Pero bueno, eso es lo que ya van a comentar justamente los especialistas, ¿no? Vamos a cederle la palabra al ingeniero Julián Vares, quien es ingeniero topógrafo, fotogrametrista, egresado de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Ciencias de la Tierra del IPN. También tiene especialidad en cartografía automatizada, en la Facultad de Geografía de la Universidad del Estado de México. Tiene estudios de maestría de geociencias y administración de los recursos naturales. Ha participado en distintas empresas relacionadas con la topografía, Topográfico Quintero, por ejemplo. Ha trabajado también en sistemas de información geográfica en cuanto a mapas móviles, especialistas en industrias, en distintas industrias. Ha trabajado también en la Subprocuraduría de Recursos Naturales para protección al ambiente como subdirector de operaciones territoriales, y bueno, ha impartido conferencias de estas temáticas en distintas instituciones como la Universidad Chapingo, la Universidad de Guerrero, obviamente el IPN, en el Colegio de Ingenieros Topógrafos, en la Unión Nacional de Arquitectos, y en el 2020 se desempeñó como perito especializado en la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. Actualmente es coordinador del programa académico de Ingeniería Topográfica y Fotogramétrica de la ESIA Unidad Ticomán. Bienvenido, ingeniero Julián. Hola, siempre es tan complicada la parte de la fotogrametría, ¿verdad?
Pues bueno, agradezco infinitamente a la Dirección de Bibliotecas y Publicaciones del Instituto Politécnico Nacional y también al Fondo Editorial Politécnico por el honor que me conceden para poder comentar sobre el libro Cartografía Matemática. Doctor Palencia, ingeniero Gabriel, con el gusto de saludarlos. Hoy en este ciclo virtual, pues platicaremos sobre la obra escrita por el ingeniero Fernando Barrera Trejo, quien puedo vanagloriar, fue mi profesor. Ahora somos colegas y compañeros de trabajo. Fernando, de verdad, muchísimas felicidades por tu excelente obra. Wow, Cartografía Matemática es uno de esos libros que desde mi óptica considero que todo especialista o persona interesada en las ciencias geoespaciales deben adquirir y usar como libro de consulta y referencia fundamental en esta disciplina. Sin duda, considero que es una obra que te lleva de la mano y te abona de forma excepcional a tu formación profesional. Desde mi posición como coordinador del programa académico de Ingeniería Topográfica y Fotogramétrica, les puedo comentar que hay una evidente falta de literatura especializada en temas de cartografía, y no solo de cartografía, ¿no?, sino de geodesia, de fotogrametría, de percepción remota, solo por mencionar algunos temas. Los pocos libros que se pueden conseguir generalmente están, en el mejor de los casos, en inglés, y pues la mayoría de estos libros los podemos encontrar en ruso, en alemán, lo que pues complica finalmente su comprensión. En ese sentido, les puedo comentar que generalmente cuando llegan a mí solicitudes por parte de la biblioteca escolar, que a su vez es solicitado por la Dirección de Bibliotecas, donde solicitan la integración de requerimientos bibliográficos del programa académico, es muy complicado integrar estas listas derivado de la escasez de estos materiales. Y si bien se complementan los requisitos con el 70% de los libros en inglés, pues los restantes son obras que ya se conocen y que, bueno, finalmente tienen una nueva edición o la edición más reciente de esos libros. Les puedo comentar a título personal que a lo largo de mi formación en temas relacionados con cartografía, una parte muy importante de este proceso de aprendizaje estuvo marcado por la cartografía matemática, pero pues impartida principalmente por docentes que provenían de la milicia, y seguramente ustedes los recordarán a muchos de ellos. Y los recursos bibliográficos que utilizaban, pues básicamente eran sus propios apuntes, ¿sí? No habían como tal estos libros que ahora pues estamos viendo que comienzan a surgir. Y también considero que dentro de este proceso de formación estuvo más influenciado por la cartografía, pero con un sesgo un poco más hacia lo científico, hacia lo artístico, y considero que esto fue básicamente inherente por la falta de material que apoyara los contenidos de estas unidades de aprendizaje. En ese contexto, considero que el libro de cartografía matemática actualmente sirve de apoyo para las asignaturas que se imparten dentro del instituto, como lo puede ser cartografía, proyecciones cartográficas, sistemas de información geográfica, hidrografía, procesamiento digital de imágenes, geodesia, agrodesia y distritos de riego, y bueno, muchas otras unidades de aprendizaje. En ese tenor, considero que cartografía matemática viene a llenar justamente este vacío que existe en la disciplina y en la inteligencia con la que se diseñó la estructura del libro. Va a permitir o está permitiendo que el alumno comience con conceptos muy básicos y a medida que avanza se va apropiando de estos conceptos y tienen las bases muy sólidas para profundizar en el cálculo de las proyecciones cartográficas. Una de las muchas cualidades que tiene el libro, desde mi perspectiva, es que tiene una sección de ejercicios prácticos.
justo como lo mencionaba ahora el maestro Fernando, donde los estudiantes han tenido la oportunidad de practicar lo aprendido en los capítulos anteriores. Para mí también otra de las bondades que tiene este libro es que Cartografía Matemática tiene alrededor o más de 20 libros, más de 20 mapas de la República Mexicana que están representados en diferentes proyecciones cartográficas, lo que me parece que es como la joya de la corona, porque si tú también eres principiante, pues me parece que esto puede atraer a estos jóvenes ingenieros que se están formando y que les empieza a surgir esta inquietud por este apasionante mundo de la cartografía. Y lo que considero que lo hace único, y sobre todo es único para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pues aprovecho el foro porque me encantaría solicitar al Fondo Editorial Politécnico que pudiese hacer una publicación digital de este libro. No sé si ya esté en ese formato, creo que ese es el momento indicado para que yo también lo sepa, para poderlo difundir entre toda la comunidad, sobre todo por el contexto en el que nos encontramos ahora mismo, y ha sido muy complicado y muy complejo para que los estudiantes puedan tener acceso a todo el acervo bibliográfico que tenemos dentro de la unidad académica. Si bien se ha venido, se ha venido abriendo de forma gradual, considero que se tienen que hacer más esfuerzos para poder dar acceso a todos estos contenidos, a todos estos libros a los estudiantes. Nuevamente y finalmente quiero agradecer a todos los asistentes a esta presentación virtual, y de verdad que me parece que deben de adquirir esta obra que formará y abonará de forma excepcional a su formación. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Juan Mares. Aquí escuchamos Julián. Julián, perdón, Julián Mares. Escuchamos aquí en la Dirección de Bibliotecas Publicaciones esta petición, y justamente es algo que platicábamos con el ingeniero Fernando. En la dirección hemos ya puesto a disposición de la comunidad politécnica, de la comunidad en general, libros que sean puesto de manera digital para su lectura prácticamente, ¿no? O sea, como una estrategia de complemento académico, y prácticamente será cuestión de días para que se pueda llevar a cabo y que esté en la página de la Dirección de Bibliotecas, y lo podemos vincular ahí con la página de la ESIA, Ticomán, y lo pueden ya consultar, lo podrían consultar en los próximos días los estudiantes. No veríamos problema con el maestro Fernando, ¿no? Al contrario, creo que, como bien usted lo menciona, lo ideal es que si hay poca literatura, poca bibliografía sobre este tema, bueno, pues sería, quizás es un libro pionero, ¿no? Uno de los libros pioneros de esta materia, y debe de estar a disposición, pues, de que los conozcan, ¿no? A final de cuentas es una producción netamente hecha por la casa de editorial del Instituto Politécnico, hecha por politécnicos, trabajos de politécnicos, pues que esté completamente a disposición. Entonces, eso ya sería cuestión de unos días. Y bueno, pues continuando con el panel de presentaciones, y hablando justamente de la importancia que sirve este material bibliográfico para los estudiantes, para los compañeros que se están incorporando al plano laboral, vamos a pedirle la palabra a un ingeniero muy joven, el ingeniero Gabriel Adrián Hernández. Vemos que es muy joven, él es un ingeniero topógrafo que seguramente trabajó muy fuertemente con el ingeniero Fernando Barrera, seguramente también discípulo del ingeniero Fernando. Entonces él es también ingeniero topógrafo, cuenta con conocimientos y habilidades para la realización de mediciones y levantamientos topográficos, ha participado en el proyecto de la nueva creación del Aeropuerto Internacional de México, monitoreo de presas y trabajos mineros, en fin, lo escuchamos, ingeniero Gabriel, si nos comenta algo, comentarios para el ingeniero Fernando y la publicación. ¿Qué tal? Buenos días, ingeniero Raimundo, buenos días, gracias por la invitación, y siendo una cordial felicitación a mi profesor, docente, y como dice usted, mi mentor, el ingeniero
Fernando Barrera Trejo, asimismo también los que fueron mis profesores, el ingeniero Julián Valverde y el ingeniero Arturo Palencia. Más que nada, pues yo tuve la dicha y la oportunidad de trabajar con el ingeniero Fernando Barrera Trejo. Fue mi asesor, en aquel entonces cuando era estudiante fue mi asesor de tesis, ¿no? Añadiendo a lo que viene siendo su participación con esta nueva publicación, pues es de antemano como nueva generación, y como él lo mencionó al inicio, existe muy poca bibliografía de lo que es la cartografía y y sobre todo lo que es geodesia. Entonces, con estas aportaciones y ya en el rubro laboral, lo que viene siendo la topografía, es muy aplicable. Puedo mencionar que con los conocimientos que él transmitió en sus libros, uno de sus libros, de cierta manera, lo pude aplicar a un proyecto de mina subterránea, cerrando de manera satisfactoria. Entonces, todo lo que se expide en este libro se plasma, se aprovecha, no solamente es como nuevas generaciones, invitarlos a que se metan, se empapen y lo puedan aplicar. Más allá de el uso de la tecnología, es remontarnos a la base, ¿no? Al origen de la cartografía, que son las fórmulas, y a partir de ellas poder propagarlas y con la ayuda de la tecnología poder darle ese plus, ¿no? De igual manera, pues, bueno, regreso la felicitación y pues es que se le dé el apoyo en la difusión en estos temas para poder implementar e incrementar el conocimiento cartográfico y geodésico en estas obras más bien en el rubro de la topografía y asimismo en los temas de construcción. Pues más que nada, pues agradezco la participación, la invitación y felicidades por su logro, profesor. Muchas gracias, ingeniero Gabriel. Gracias por sus comentarios. Y finalmente también nos acompaña el ingeniero Arturo Palencia Rodríguez, quien es topógrafo y fotogrametrista, maestro en administración y doctorado en educación, perito forense, perito en controversias constitucionales, expresidente del Colegio de Ingenieros Topográficos, director de Protección Civil por la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, miembro del Consejo Directivo de la CASEI, Consejo de Acreditación y Enseñanza de la Ingeniería. Ha impartido distintas conferencias, autor de varios libros de especialidad, columnista en varias revistas y es director comercial de la empresa IGEO México. Bueno, pues, ingeniero Arturo, doctor, esperamos sus comentarios. Usted también nos va a alimentar muchísimo sobre la importancia de esta publicación. Gracias, bienvenido. Te agradezco mucho, Raimundo. Antes que otra cosa es agradecer profundamente el privilegio que me confiere el ingeniero Fernando Barrera para estar con ustedes ahora en esta presentación. Por supuesto, celebrar que esté con nosotros el coordinador de la Academia de Ingeniería Topográfica y Fotogramétrica, el ingeniero Julián Mares, que ha hecho un espléndido trabajo al frente de la carrera, que tiene más alumnos en Latinoamérica. Es importante comentarlo, Raimundo. En Latinoamérica, en toda Latinoamérica, del Río Bravo a la Patagonia, el Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, es la escuela que tiene y que egresa el mayor número de ingenieros topógrafos en Latinoamérica. Es un dato interesante. Por supuesto, Raimundo, agradecer al ingeniero Gabriel, discípulo y ahora amigo y ahora colega de todos nosotros. Debo decir y debo recalcar, Raimundo, el ingeniero Gabriel hace algunos años cuando egresó y fue comandado, por así decirlo, por el ingeniero Fernando en su tesis, fue su asesor. Yo creo que se presentó una de las tesis más importantes que se hayan hecho en la ESIA de Ticomán en los últimos 15, 20 años. Sería conveniente también, Raimundo, que pudieras, a través de los contactos que ustedes tengan en la Dirección de Bibliotecas y Publicaciones, pues acercarse y
acercar todas las facilidades para que los talentos como el ingeniero Gabriel, como el ingeniero Fernando y como otros tantos ingenieros que también tenemos en la ESI y que tienen sus apuntes, poder llevarlos a un aterrizaje como es cartografía matemática por el ingeniero Fernando. Uno de nuestros grandes retos como gremio, como ingeniería, es justamente lo que hablaba el ingeniero Julián, del cual suscribo absolutamente todo lo que dijo, es la poca o la nula información bibliográfica que hay en nuestra materia. Y yo no sé si sea eso, que no hay información bibliográfica o sea negligencia muchas veces de las autoridades que a veces tenemos, porque el punto es que cartografía matemática ciertamente es un libro para especialistas, no es un libro que se disfrute si no eres profesionista en el área, evidentemente no. Y tampoco creo que haya sido el objetivo del ingeniero Fernando hacer un libro que pueda leer cualquier persona que no sea de la disciplina y que lo disfrute en las noches como puedes disfrutar a García Márquez o a quien tú quieras, ¿verdad? Eso no es así, no creo que haya sido el objetivo, el ingeniero ya no lo dirá, pero lo que sí es fundamental y lo que a mí me gustaría resaltar en esta oportunidad que me dan es la necesidad y la condición sine qua non que deberían de tener todos los que están a cargo de las oficinas de gobierno, llamemos SEDATU, llamemos Semarnat, llamemos INEGI, llamemos el nuevo instituto que se está creando en la Ciudad de México, porque es obligado que cualquiera de estas personas que están coordinando las labores catastrales para la República Mexicana, los que están organizando en su segundo periodo, como es el Registro Agrario Nacional, y están organizando el catastro ejidal para toda la República Mexicana, sea obligado para ellos leer este tipo de información. Por no leer, por no saber, por ignorar este tipo de temas, es que tenemos unos problemas ejidales importantes en la República Mexicana. Seguimos teniendo traslapes en todos y cada uno en los 2,457 municipios que tiene nuestro país, en el ejido mexicano, en fin, en todas, prácticamente en todas las aplicaciones de desarrollo que está enfrentando el país. Este tipo de obras tiene que ser obligado. Vaya, nuestro país, México, está enfrentando ahora proyectos de gran envergadura, como son la siembra de más de 1,500 kilómetros en el sureste del país con el Tren Maya. Tenemos el tren Transístmico, tenemos la refinería de Dos Bocas, tenemos la regularización del ejidal, como lo mencioné, para toda la República Mexicana. Es decir, tenemos cualquier cantidad de proyectos de infraestructura en el que la base fundamental de todo ese proyecto es la base cartográfica. Si nosotros ignoramos y pasamos por alto o minimizamos la importancia que tiene este conocimiento, vamos a seguir enfrentando los problemas que hemos enfrentado por antonomasia. Entonces, pues por supuesto celebro que haya ingenieros como el ingeniero Fernando Barrera que estén aportando esto no solo a los estudiantes, como ocultaba el ingeniero Julián. Por supuesto es una información valiosísima en la formación de cualquier ingeniero topógrafo o ingeniero geodesta o ingeniero geoinformático, cualquiera de las presentaciones que ahora tenemos en el país. No solo es para su formación, es un libro de consulta obligado para la planeación y desarrollo de nuestras ciudades, de nuestras carreteras, de nuestros proyectos más importantes en que estamos enfrentando como país. Entonces, insisto, vaya pues mi felicitación profunda al ingeniero Fernando por este esfuerzo,
y mi exhorto para que a través de la Academia de Ingeniería Topográfica que comanda ahora el ingeniero Julián, y por supuesto junto con ustedes, Raimundo, seguir difundiendo este tipo de obras, aportar facilidades para que talentos que tenemos ahora en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura puedan al final del día publicar para que sea más fácil su difusión a nivel nacional y, ¿por qué no, internacional? Te agradezco mucho, Raimundo, agradezco mucho al ingeniero Fernando, al ingeniero Gabriel, que hayan compartido conmigo esta mesa, y quedo, por supuesto, a todo lo que ustedes crean en lo que yo pudiera aportar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Arturo Palencia. Gracias por sus comentarios. Aquí vemos prácticamente en esta publicación del IPN, obra del ingeniero Fernando Barrera, cómo vincula tanto así la academia como la industria, ¿no? Donde se está materializando, y que justamente es eso lo que nosotros, además de poner a disposición del libro, invitamos a los profesores, así como comenta ahorita el doctor Palencia, que hay muchísimo trabajo que está en otras instituciones que también debería documentarse, que debería integrarse y publicarse para que les sirva a la academia, viceversa también pudiera ser, ¿no? Los trabajos que se hacen en la academia, como este es el caso, pues también publicarlos. Y por eso invitamos a través del ingeniero Julián Mares, que pudiera invitar a los docentes todos los trabajos que se tengan, que nos hagan la propuesta ahí en la Dirección de Bibliotecas y Publicaciones, y que también se lleve a cabo este proceso para su publicación. Obviamente son bienvenidos todos estos trabajos, y que se documenten, que se publiquen. Pues prácticamente estamos concluyendo ya esta presentación muy nutrida de comentarios, técnica obviamente, muy con especialistas de manera importante, pero estamos concluyendo. Básicamente les daré un minutito, ingeniero Fernando Barrera, para concluir, un par de minutos, un comentario muy breve. Sí, gracias. Gracias, Raimundo. Sí, para hacer un par de comentarios. Primero, reconocer del ingeniero Gabriel, por ahí en el prólogo, él formó parte de este trabajo de cartografía matemática, porque yo reporto ahí en mi prólogo que 2 estudiantes, en ese tiempo estudiantes, me ayudaron en la presentación final del trabajo. Así que también no olvido en reconocer esa participación de Gabriel. Y finalmente decir que sí, efectivamente, este libro nace, la idea de hacerlo nace cuando, en mi caso, frente a la necesidad de preparar un curso de proyecciones cartográficas que se me había asignado, y en la búsqueda de bibliografía que me ayudara a presentarlo, pues me di cuenta de lo que ya se ha dicho aquí por el ingeniero Julián y Arturo. Escasa publicación nacional, escasa, por no decir nula. Y las únicas opciones son literatura de otros países. Entonces, el primer objetivo fue abonar en resolver esta problemática que probablemente, yo no sé, yo sé que en nuestro ramo sucede, probablemente en otros ramos suceda, no sé de qué tamaño, pero mi idea era abonar con mi granito de arena para que esto poco a poco, en algún futuro, sea distinto. Y eso es lo que yo quería comentar. Finalmente, agradecer, no me cansaré de agradecer al instituto por la oportunidad, por el honor que me hizo en publicar este libro. Y bueno, Raimundo, muchas gracias por esta invitación, a la Dirección de Bibliotecas y Publicaciones, y a los ingenieros Arturo, Julián y Gabriel por haberme acompañado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, pues a ustedes también les agradecemos su participación, al ingeniero Fernando Barrera por compartirnos, al ingeniero Julián Mares, el ingeniero Gabriel, el doctor Palencia, que hayan participado, comentado, interactuado con esta publicación del Instituto Politécnico Nacional en este
segundo ciclo de presentaciones virtuales con el cual abrimos para este presente semestre, del cual estamos dándolo a conocer ahora de manera virtual, ¿sí? Pues les agradecemos a todos ustedes también la presencia en esta presentación virtual. Les recordamos que estaremos los días miércoles a la misma hora en las próximas semanas, dando a conocer las publicaciones del instituto, como es el caso de Cartografía Matemática, obra publicada por el Instituto Politécnico Nacional. Pues les agradecemos mucho su presencia y que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.